La carta del apóstol Pablo a Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. Oiga, el tiempo corre demasiado, ¿no? Ya van a ser las 11 horas. ¿Cuánto me regalan 5 minutos? Levanten la mano a ver. 5, 10, 15, 20, 25, 40, 45, 60. Me regalaron más de 70 minutos, ¿eh? No los quiero ver durmiendo ahorita ahí. Colosenses 2, 16 y 17. Si se puede poner de pie, por favor, hágalo. Y si no, no hay ningún problema, ¿ok? Puede quedarse sentadito con reverencia. Colosenses 2, 16 y 17, y leo en el nombre de nuestro gran Dios, Señor y Salvador Jesucristo, y la iglesia dice, ustedes me siguen la lectura. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a meditar en un mensaje titulado Las sombras de las fiestas de Jehová. Por un momento titulé de las fiestas de Israel, pero realmente las fiestas no son de Israel, las fiestas son de Dios. Las fiestas que el Señor dio en el antiguo pacto tienen un cumplimiento profético en la vida de Jesús. Por eso acá el apóstol dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Nada en la Biblia es casualidad, coincidencia, o por adornar un libro, o por llevar a cabo una celebración. Algo Dios enseñó a través de eso, o algo Dios quiso hablar para el futuro al hombre a través de eso. Una de las cosas que nosotros somos privilegiados en esta generación es que al final del tiempo íbamos a entender cosas que otros en el pasado, a pesar de ser muy siervos del Señor, mejor que nosotros, muy usados por el Señor más que nosotros, no comprendieron, porque no era para su época, no era para su tiempo. Y de hecho, uno de los grandes hombres de Dios, que la Biblia le dice muy amado, es Daniel, ¿cierto? Y el mismo Daniel no entendió cosas y preguntó a Dios qué significaba, pero el Señor le dijo, cierra las palabras. No son para ahora, es para el tiempo del fin. Tú irás a dormir con tus padres. Pero luego dice que los entendidos entenderían, ¿cierto? Y yo espero que nosotros seamos entendidos. Pablo también dice que acerca de los tiempos y las ocasiones no habría necesidad de que se les enseñe, porque nosotros íbamos a saber que el Señor iba a venir como ladrón en la noche. Y que no somos de las tinieblas, sino del día, para que nos sorprenda aquel día. O sea, si somos entendidos, vamos a comprender las cosas del fin de los tiempos. El Señor Jesús recriminó a los de su época cuando le pidieron señal, y Él les dijo, hipócritas, ustedes miran el cielo y dicen si va a llover o no. Y pueden distinguir las señales del tiempo, pero las señales de los tiempos no la comprenden. Hermano, que nosotros no seamos de esos que no entendemos las señales que estamos viviendo al final de los tiempos. Entonces vamos a meditar en dos mensajes, mínimo dos, porque hoy no me alcanza a terminar, porque son 7 fiestas que están escritas en la palabra del Señor, ordenadas por Dios. Cuando hablamos de fiesta en el pueblo de Israel, es muy diferente a lo que hoy nosotros conocemos como fiesta. Nosotros conocemos como fiesta una parranda por cualquier cosa, ¿sí o no? Porque es quincena, hacemos una fiesta. Bueno, el ser humano pues, es quincena, listo, ¿dónde nos vamos a farrear hoy? No se trata de ese tipo de fiesta, ¿ok? Fiesta que el Señor ordenó, y vaya, deje allí marcado, aunque no creo que volvamos a ello hoy. Pero deje allí marcado y vamos a Levítico capítulo 23, porque allí encontramos las fiestas que Dios habló a Moisés para que le dijera al pueblo. Le voy a mencionar estas fiestas, son 7. La Pascua,
panes sin levadura, primicias, bueno, Pentecostés que se cumple con Pentecostés, trompetas, día de expiación y tabernáculo. 7 fiestas. Espere que no use el nombre. La fiesta de Pentecostés es semanas. Se la repito: Pascua, panes sin levadura, primicias, semanas, trompetas, expiación y tabernáculo. 7 fiestas celebradas en cada año en Israel, donde unas se celebraban en primavera y otras se celebraban en otoño. La primavera en Israel abarca los meses de marzo, abril, mayo, y el otoño abarca los meses de septiembre, octubre y noviembre. Pero estas fiestas estaban separadas precisamente por un intervalo de tiempo que se vuelve interesante a la hora de analizar la vida de Jesús y las profecías bíblicas. Podemos mirar y entender, y la mayoría de los estudiosos coinciden en esto, que hasta el momento de las 7 fiestas, 4 de ellas se cumplieron con la primera venida de Jesús, con un intervalo de tiempo entre la cuarta y la quinta, sexta y séptima, que es lo que nos da a entender que puede ser el tiempo de gracia o de la era de la iglesia en la tierra. Se cree que las otras 3 fiestas, al igual que las 4 primeras, apuntaron a Jesús y tuvieron un cumplimiento con Jesús, también tengan un cumplimiento con Jesús en la segunda venida de Jesús. Ojo, dije segunda venida de Jesús, no dije arrebatamiento, ¿ok? Pero que puede ser que una de ellas, llamada las trompetas, suceda con el arrebatamiento de la iglesia. Son posiciones, son especulaciones, no es algo doctrinal que nosotros tengamos que afirmar, pero lo cierto es que acá leímos ahorita que estas cosas eran ¿qué? Sombra de lo que ha de, o sea que de alguna manera tienen un cumplimiento para el futuro. Así como otros eventos del pasado también apuntaron para el futuro. Entonces, estas fiestas que Dios ordenó al pueblo de Israel, usted las encuentra en todo el capítulo 23 de Levíticos. No me voy a detener en todos los aspectos que menciona cada fiesta, sino en algunos que son más resaltantes, que se evidencian con la vida de Jesús y que obviamente también nosotros participamos de eso. No es para que nosotros celebremos tampoco estas fiestas, porque ya todo esto, si tiene un cumplimiento en Cristo Jesús, ya no es necesario que nosotros lo hagamos. Sin embargo, la nación de Israel celebra estas fiestas, no a la manera como está escrito en el Antiguo Testamento por la ausencia de templo, pero llevan a cabo estas celebraciones. Y espero en esta mañana, con la guía del Espíritu Santo, a la luz de la palabra, que usted y yo podamos comprender un poco más las cosas secretas que nos dice allá Jeremías. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y que Pablo dice a Timoteo, en Timoteo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para redarguir, ¿cierto? A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda. O sea que la escritura no hay que desechar nada, así ya no lo hagamos. ¿Ok? Y nosotros como cristianos no podemos condenar a la nación de Israel porque celebre estas fiestas, porque mientras ellos no tengan a Cristo siguen celebrando la fiesta. Entonces, ahorita Israel comienza a celebrar la fiesta de las trompetas. Coincide con el año nuevo, coincide con eclipses, coincide con el llamado cometa del siglo, que ya no sé si ustedes han visto, ¿no? Esos señales en las estrellas, de un cometa que cada no sé cuántos miles de años que se deja ver. Bueno, yo no sé cuándo lo vieron en miles de años atrás. Pero lo cierto es que se verá en esta generación y no se vuelve a ver ese cometa. Por eso el cometa del siglo, porque volverá, según ellos, si sobrevive en tantos miles de años, que ninguno va a estar vivo, obviamente, ¿sí o no?
Por eso es cometa del siglo, porque nadie lo volverá a ver de los que ahora todos estamos vivos. Ahora, lo cierto es que nadie lo verá, eso sí es verdad. Porque el Señor viene. Los juicios de Dios vienen. La ira de Dios viene. El gobierno de Dios viene. El reinado de Cristo viene sobre la tierra. Entonces le voy a dar la conclusión final de cada fiesta para que usted se vaya ubicando. La Pascua se cumple con la muerte de Jesús. Los panes sin levadura con la sepultura de Jesús. Las primicias con la resurrección de Jesús. Las semanas con fiesta de Pentecostés. Las trompetas se dice y se cree que puede cumplirse con el arrebatamiento de la iglesia, con la venida de Jesús. La expiación, que tiene que ver con la salvación de Israel, con la segunda venida de Jesús, donde todos los enemigos van a estar rodeando a Jerusalén para acabar con él, y que en este momento se están reuniendo todos precisamente para ver cómo acaban con él. Por eso cada día, mis hermanos, la venida del Señor está. Nunca olvide, tantas veces le he dicho esto, y si me vuelvo cansón, repetitivo, perdóname lo que le digo, no me importa lo que la gente diga. Pedro dijo, le repito lo mismo y no me molesto. Pablo también lo dijo, ¿no? Pero sabe, la situación en Israel jamás va a mejorar hasta que Cristo venga. Jamás va a mejorar. Cada día será peor. Y lo que está haciendo Israel es que es extraordinario, mis hermanos. Militarmente, cuando usted... Acá, ¿alguno ha sido militar? Levante su mano. Aparte del hermano Enrique y yo, ¿quién más? Otro militar. Bueno, el resto hay que mandarla a prestar servicio. Voy a convocar a la 4ª brigada para que venga el próximo domingo. Ay, más de uno no viene. Pero estratégicamente, militarmente, cuando suceden estas cosas, uno como militar se emociona cuando da un golpe tan grande como este. Por ejemplo, en Colombia, cuando se dieron de baja todos estos jefes de la guerrilla, yo estaba en la policía y en el ejército, uno como militar, uno celebraba eso, porque es un hombre muy malo que está haciendo mal a la ciudad, a la gente, a la población, y eliminar a un hombre de esto es traer un alivio para, entre comillas, la comunidad. Y digo un alivio porque obviamente se levanta otro y sucede, pero es una persona que ya hizo demasiado mal. Y también es bíblico cuando dice la Biblia que dejan vivir al que no debe de vivir y matan al que no debe de morir. O sea que hay personas que justamente deberían de morir, ¿cierto? Pero no nos alegramos por la muerte de ellos cuando conocemos la palabra, porque entendemos que se pierden. Y son personas que se perdieron, porque allí estaban reunidos, era para hacer el mal. Y allí murieron bajo las bombas que le lanzaron, metidos allá, pensando que nada los iba a alcanzar, y allá quedaron todos, ¿cierto? Pero volviendo acá, y los tabernáculos se cumplirían con el reinado milenial de Jesús en la tierra. Pero bueno, vamos a analizar resumidamente algunas de ellas. La Pascua tiene que ver con el momento que vamos a celebrar. Es la primera de las fiestas que encontramos. Repito, se celebraban en 2 periodos, primavera y otoño. Primavera, marzo, abril, mayo. Por eso usted nunca ve que Semana Santa cambia de meses. Siempre es marzo o abril, porque es en el mes judío de Nisan. Y el mes de Nisan o Nisan abarca marzo y abril. Por eso usted ve que Semana Santa un año cae en marzo y al otro en abril. ¿Este año cayó en qué? En abril. El próximo año caerá en marzo. Entonces lo intercalan, uno en marzo y otro en abril. Nunca cambia de fecha la Semana Santa. Usted no va a ver Semana Santa en mayo, ni en febrero. Siempre en marzo y abril, porque la fecha en que Cristo murió quedó registrada en la Escritura. Quedó registrada en la Escritura desde antes que Cristo viniera a manifestarse al mundo, ya estaba registrado. Aunque algunos toman Semana Santa todo el año, ¿cierto? Bien, Parranda Santa muy bien. Y otoño va entre septiembre, octubre y noviembre. Por eso el año nuevo también en Israel sucede septiembre u octubre, donde para ellos se convierte en el primer mes del año. Ellos tienen primer mes de año civil y primer mes en año religioso.
Entonces, la primera fiesta que encontramos acá, la encontramos en Levítico capítulo 23, donde están las 7, y vamos a hablar de la Pascua un poco. ¿Ya está en Levítico 23? Deje marcadito porque ahí vamos a mirar bastante. Habló Jehová, versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés diciendo, ¿quién habló? Dios. O sea que las fiestas son ¿de quién? De Dios. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién? ¿Fiestas qué? Sagradas, que debían de cumplirse, celebrarse, ejecutarse perpetuamente para el pueblo de Israel. Perpetuamente no siempre significa eternamente, sino que abarca un periodo de tiempo mientras puede ser la existencia de la humanidad, en este caso del pueblo de Israel, hasta el cielo nuevo y la tierra nueva. Por eso en el milenio van a haber cosas que como iglesia nosotros decimos, ¿esto ya para qué? Pero es que no es para nosotros como iglesia, es para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Pero miren, las fiestas son de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. ¿Serán estas? ¿Cómo son? Santas. Hermano, perdónenme que haga un pequeño paréntesis. Esto también es una convocación. Esta asamblea, esta es la fiesta que ya nosotros realizamos, que ahorita vamos a leer más adelante. ¿Cómo debe ser? Santa convocación. O sea, usted aquí no viene a un show. Usted aquí no viene a un momento de esparcimiento. Me voy a entretener en la iglesia el domingo 2 horas. Aquí debemos venir en santidad, con reverencia, con respeto, con entrega, con dedicación. Por eso les invitamos a desconectarnos de lo que existe y que nos distrae para conectarnos con Dios. Porque esta convocación es santa, porque la hace el Señor, no nosotros. Ay, fue que el pastor me convocó. Obviamente Dios usa nuestras vidas para convocar, pero quien hace la convocación es Dios. ¿Y cómo nosotros hablamos de esta convocación hoy para nuestro tiempo? Pues en hebreo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Nada más pensemos en Hebreos 10:25, ¿cierto? No deje de congregarse, santa convocación. Por eso es que uno viene y se viene todo pinchadito para la iglesia. ¿Sí o no? Desempolva el closet y saca la mejor, la de Chalí. La de Chalí el domingo para la iglesia. Y así sea una sola para Chalí el domingo, hermano, que sea una sola. Pero que se entienda que viene una santa convocación. Porque la ha hecho el que es 3 veces santo. Amén. Entonces, versículo 4 y 5. La Pascua. Dice, estas son las fiestas solemnes. ¿Las fiestas qué? Santas. Solemnes de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estaban establecidos unos tiempos para que se celebraran. Cuando usted lee estas fiestas, no era que se podían celebrar el día que quisieran, a la hora que quisieran, o en el lugar que quisieran. Habían y todas tenían que volver a Israel. Ahorita no, ya sé que el tiempo no va a alcanzar. Pero cuando hablamos de Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo, usted ve y lee que dice que habían de todas las naciones, ¿cierto? Reunidos allá. ¿Por qué no se quedaron en sus naciones? Porque la celebración no era allá. La celebración era en Israel. Hoy en día, perdónenme que siga haciendo paréntesis, ¿no? Pero hoy en día la gente dice, no, pues yo tengo iglesia en mi casa, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí está el Señor. Y es verdad, amén. Donde hay 2 o 3 congregados en mi casa, ahí está el Señor. Eso es verdad. Es verdad que soy iglesia en la casa, en el templo, en la calle, en el trabajo, donde sea, debo ser iglesia. Pero que yo me congrego en mi casa, esa ya no hace parte de la santa convocación. Porque la convocación no es donde yo quiera, donde el Señor establece, donde el Señor demanda, dice, donde el Señor consagra, dedica el espacio, el lugar. Pero hoy la tecnología nos volvió a todos iglesia en la casa. Ay, hoy no quiero ir, como transmiten en vivo, pues ay, yo también soy iglesia en la casa. Y amén es iglesia en su casa. Pero no está participando de la santa convocación. Que no hace el hombre, que no convoca el hombre, que establece Dios. Y que nos dice, congréguense más cuando ven que aquel día se acerca.
Yo disfruto cualquier momento de servicio a Dios. Pero no es lo mismo pararme allá frente a un celular y hablarle a ustedes que a veces no sé si están pendientes o no. Que estar aquí, que aunque los vea cabecear, al menos están ahí. Y no es lo mismo entonar un cántico detrás de una pantalla que aquí todo el pueblo reunido, porque Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y hemos visto en la palabra la gloria de Dios en esas reuniones del pueblo de Dios, alabando, glorificando a Dios. Y yo entiendo que hay momentos donde no se puede venir, claro. No estoy diciendo, uy, no, nunca puedo dejar de ir a la iglesia porque está el pastor. Entonces ya vienen para que el pastor lo vea. No, no, tampoco. ¿Cierto? Pero mire, versículo 5. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esto recuerda la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Lo recuerdan, cierto? Que celebraron la Pascua en Éxodo capítulo 12. Se menciona que debían de tomar un cordero, que sigamos a leer algunas características del cordero, y debían de sacrificarlo y tomar la sangre y untarla en los dinteles, porque allí el Señor iba a venir con el último juicio o plaga para Egipto, para liberar a su pueblo. Nosotros espiritualmente hemos sido libertados de Egipto. Egipto tenía esclavo a la nación de Israel, amén. No llegaron como esclavos, pero terminaron siendo esclavizados. Nosotros estábamos en este mundo, que espiritualmente es el Egipto de hoy. Estábamos siendo esclavos del pecado, pero de allí el Señor nos ha libertado, no sin sangre, porque no puede haber libertad sin sangre. No puede haber redención, justificación sin derramamiento de sangre, ¿cierto? Entonces se celebró la Pascua cuando salían de la esclavitud de Egipto. La Pascua quiere decir en pasar por encima, pasar por alto, dejar de lado. Una ceremonia o fiesta o celebración que fue establecida por Dios, precisamente recordando la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando nosotros celebramos este momento, estamos recordando que Dios nos hizo libre de la esclavitud del pecado, ¿cierto? La Pascua requería de un cordero. Aquí hay algo tremendo, mis hermanos, que me llamaba la atención después de leer tanto este pasaje. Recuerda que en el templo todos los sacrificios que se ofrecían a Dios los sacrificaba el sacerdote, ¿cierto? Los sacerdotes. Los corderos los sacrificaban ellos. Recogían la sangre y llevaban a cabo la función que Dios estableció. Pero en este caso no hubo sacerdote que sacrificara el cordero. Lo sacrificó cada familia. O sea, en otras palabras, Dios da la oportunidad para que el hombre sea salvo, pero cada persona debe tomar la decisión de hacerlo. O sea, no hubo alguien que cogió y le mandó el cordero uno por uno para que ellos pudieran ser aceptados delante de Dios. No, cada familia sacrificó el cordero y cada familia tomó de la sangre y untaba en el dintel. Lo que nos da a entender, hoy en nuestro tiempo obviamente lo comprendemos en el Nuevo Testamento, pero Dios de la antigüedad nos estaba diciendo al pueblo que la salvación son decisiones personales. Dios no obliga a nadie a ser salvo. Pero si la gente no hace lo que Dios, o no toma el medio que Dios da para que la persona sea salvo, no hay forma de ser salvo. Recuerden que si la gente no usaba la sangre, la sangre en los dinteles, el ángel de la muerte entraba y mataba a los primogénitos. Pero todo Israel hizo caso. Sacrificó el cordero y untó la sangre. Pasar por alto, eso hacía el ángel de la muerte, pasaba por alto y no entraba a la casa. ¿Qué ha hecho Dios en nuestro tiempo? Pasó por alto los pecados de nuestra ignorancia, ¿cierto? Los pasó por alto. Entonces, mire, la Pascua requería un cordero, versículo 3 dice, vamos a Éxodo 12, deje marcado ahí también Levítico, ya no tienen de marcar.
Pastor, se me acabó la cuerdita con que yo marco. Éxodo 12, versículo 3 dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: el 10 de este mes, o sea, de Nisan, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. ¿Qué se tomaba? El 10 de Nisan. Cuando usted lee el contexto, logra comprender eso. ¿Sabe qué pasó el 10 de Nisan en la época de Jesús? Jesús entró a la ciudad montado sobre el pollino. El 10 de Nisan. Cuando se tomaba el cordero y se apartaba y se inmolaba por 4 días, se supervisaba, se vigilaba, porque el cordero debía ser sin defecto. ¿Y sabe qué? En esos días antes de la muerte de Jesús, los fariseos, los escribas, entre comillas, o usando un lenguaje simbólico para que me entienda, examinaban la vida de Jesús. Por eso llegaban con preguntas a tentarle, a probarle, para ver en qué le podían encontrar una falla, o sea, un defecto. Pero ¿sabe qué? No encontraron uno solo. En todo lo que intentaron en esos días, domingo, lunes, martes, miércoles, esos 4 días, antes de aprenderle, lo probaron. Así como los judíos tenían el deber y tienen el deber de examinar el cordero para que no tenga ningún defecto. Versículo 9 de Éxodo 12 dice lo siguiente. Versículo 5. El animal será que sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras? ¿Cómo era el cordero? Sin defecto. Por eso lo tomaban desde el día 10 y lo tenían ahí en observación hasta el día 14. Para luego sacrificar, porque debía ser sin defecto. Ahora, Jesús fue el Cordero de Dios. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan, hablando de Juan el Bautista, a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabes, siempre que leo esto, me acuerdo del sacrificio de Abraham e Isaac. Es imposible no acordarse de ese momento. Porque Abraham es una tipología del padre sacrificando a su hijo Isaac. Pero cuando Isaac va con su padre acompañándolo, padre, llevamos el fuego, llevamos la leña. ¿Dónde está el cordero? Porque Abraham le dijo: vamos a ofrecer sacrificio a Jehová. ¿Dónde está el cordero? A ver, leña y fuego, que eso se requería para el sacrificio, pero no hay cordero. ¿Recuerdan la respuesta de Abraham a su hijo Isaac? Dios se proveerá de cordero. ¿Qué hizo Dios para perdonar el pecado de la humanidad? Se proveyó de cordero. Su propio hijo. Ahora, Abraham y Isaac suben y llega el momento del sacrificio. Yo no sé cómo sería ese momento, pero eso tuvo que haber sido un momento difícil, tremendo. Saber que el hijo que amaba lo tenía que ofrecer en sacrificio a Dios. Y dice la Escritura que cuando levanta su mano para quitarle la vida a su hijo, Dios le dijo: no le hagas daño al muchacho. ¿Y qué hubo en el lugar cuando Abraham? Había un cordero. ¿Cierto que sí? O sea, ¿quién proveyó ese cordero? Y siempre miro esto, que para mí ha sido extraordinario cuando lo comprendí. Que aunque Isaac era tipo de Cristo, porque iba a ser sacrificado, al final Isaac no fue sacrificado, sino un cordero diferente. Un cordero que no llevó a Abraham. Y es porque Isaac también representa
nuestra vida. Quienes merecíamos morir por nuestro pecado éramos nosotros. Sin embargo, no morimos, porque Dios se proveyó de Cordero. Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita. Eso es extraordinario, mis hermanos. Quita el pecado del mundo. Por eso cuando venimos a Cristo, cuando lo reconocemos a Él como Señor, como Salvador, ya Dios no mira el pecado nuestro, sino la justicia de su Hijo, la santidad de su Hijo. Por eso es que la Escritura nos llama santos, no porque, somos perfectos, sino por su Hijo Jesucristo. Entonces el Cordero debía ser ¿qué? Sin defecto. Cristo es ese Cordero de Dios. Cristo fue ese Cordero de Dios sin defecto. Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, un cordero perfecto. Ese cordero que debía ser sin defecto, ofrecido por el pueblo de Israel para expiar su pecado, para cubrir su pecado, estaba apuntando a Cristo, que era el Cordero perfecto que iba a quitar nuestro pecado. Ya no a cubrirlo, sino quitarlo. Porque ahora nadie puede acusar a los escogidos de Dios. Pero yo debo permanecer en Él para no ser acusado. Por eso cuando falles, cuando peques, o cuando fallemos o pequemos contra Dios, arrepintámonos de corazón y el pecado ya está perdonado, mis hermanos. Y el pecado ya está quitado. Y nadie te puede seguir acusando, aunque el hombre no deja de acusar. Pero Dios no nos acusa. Porque nadie puede acusar a los escogidos de Dios. El Cordero, aparte de ser sin defecto, a este Cordero no se le podían quebrar los huesos. Porque esto se iba a cumplir con la vida de Jesús. Dice el versículo 46 de Éxodo 12: se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Este corderito tenía que mantener los huesos intactos. Todos los que en alguna manera hemos sacrificado algún animal, de las cosas que hacemos es quebrarle los huesos, ¿sí o no? ¿Cómo me como yo pernil? Sea largo, sea pelapanado, ¿cómo me lo como si no lo parto, cierto? Hay que quebrarlo. Pero ese cordero no. Es que Dios es perfecto en todo lo que hace. Es el único que conoce el futuro perfecto de todas las cosas, ¿sí o no? En esa época en que el Señor está dando mandamientos a Moisés para que le transmita al pueblo, no existía la forma de muerte que existió cuando Jesús vino, o sea, la crucifixión. Y en la crucifixión, o las personas que morían de esa forma, una de las cosas que le hacían para que fueran a agonizar o para que murieran más rápido era quebrarle las piernas. Eso causaba mayor dolor, pero también a la vez hacía que la persona muriese más rápido. Pero Jesús anticipándose, Dios anticipándose miles de años, dio la forma en que se podía identificar al Cordero de Dios cuando estuviera siendo sacrificado. Pero esto el pueblo de Israel no lo comprendió, no lo entendió. No existía esta forma de matar en la época de Moisés, quebrándole los huesos a las personas en una cruz o en un madero. Pero Dios se anticipó para que el pueblo entendiera, cuando llegara el momento del sacrificio del cordero que Él se iba a proveer, comprendieran que ese era el Cordero de Dios, porque no quebraban los huesos al cordero que se sacrificaba en la Pascua. Pero no lo entendieron. Y sabe, a veces nosotros leemos tantas veces la Escritura y aún así no entendemos las cosas maravillosas de Dios. El Salmo 34, hablando de Jesús,
salmo mesiánico, algunos versículos mesiánicos, dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y ve el cumplimiento en San Juan capítulo 19, versículo 31 en adelante, pero por causa del tiempo no lo voy a leer, ¿ok? Voy a leer solo el versículo 36, pero usted puede leer del 31 al 37. Y dice el 36: porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. 37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Ojo a esto, ¿no? No traspasaban el costado de las personas, pero sí le quebraban las piernas. ¿Aló, estamos aquí? Amén. En la época en que el Cordero de Dios iba a venir, esta forma de muerte iba a permitir quebrar piernas, pero no traspasar el costado. Y Dios dio estas señales con miles de años antes para que lo comprendieran, que no le quebraban las piernas y que iban a traspasar su costado. Ahora escrito está que cuando Jesús vuelva por segunda vez, no el arrebatamiento, sino por segunda vez, a salvar a Israel, Él le mirará en sus manos, sus pies, su costado, y le preguntarán: esas heridas que tienes en tus manos, ¿dónde las obtuviste? Y la divina respuesta de Jesús dice: con ella fui herido en la casa de mis amigos. Pero aún así el pueblo no comprendió, porque también Dios tenía un propósito con nosotros los gentiles, porque para que ellos viendo no vean, no crean, no entiendan, y luego se conviertan, dice, y yo los salve. Porque el pueblo de Israel necesita ver para creer, y cuando ve, cree, y cuando ve también y cree, también se llena su propio corazón de orgullo. Y por eso usted ve que el pueblo de Israel no solamente tomó los 613 mandamientos que se cuentan de la ley, sino que empezó a añadir un montón de cosas. Por eso el Señor luego les llama que enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Y por eso Jesús les dice que andaban con vestiduras largas, con filacterias por todos lados. O sea, se creían hombres por encima de los demás. Y por eso lleva la parábola del publicano y el fariseo, porque confiaban en sí mismo. El pueblo de Israel está confiando en su propia justicia, en sus propias capacidades. Lo que pasa ahorita en Israel, ellos están confiados en su ejército, ellos están confiados en su avance tecnológico, en sus armas, están confiados en sí. Y mientras confíen en sí, no van a creer en Jesús como Mesías. Pero va a llegar el momento en que de todo eso quedarán desprotegidos. Y ahí es donde realmente clamarán. Entienda esto, mi amada iglesia. Cuando el pueblo de Israel se apartaba del Señor, venía opresión sobre el pueblo. ¿Lo recuerdan con los jueces y los profetas? ¿Con los reyes? Pero cuando el pueblo clamaba, Dios levantaba a alguien que los libertaba, ¿cierto que sí? Aunque Dios sabía que luego otra vez iban a apartar. Y es como si en este momento estuviéramos viendo que el pueblo estuviera clamando libertad, no creyendo en Jesús, pero de la manera del Antiguo Testamento, como si estuvieran clamando por una libertad de la opresión en que están viviendo. Y este hombre se la está dando el primer ministro. Pero no será por mucho tiempo, porque así no van a creer en el verdadero Dios todavía. Y por eso es que nuestras vidas, mis hermanos, cada día deben estar más alertas, porque lo que vemos es cumplimiento a lo que está escrito, y no podemos seguir haciéndonos los de la vista gorda, como se dice vulgarmente. No podemos ser como los escribas y fariseos que no comprendemos el tiempo en que vivimos. Pero volviendo al tema otra vez, mirarán al que traspasaron. Ahora bien, nuestro Señor Jesús, ya leímos que cumplió esto y no le quebraron sus huesos. Y ahora nosotros los que estamos bajo la gracia, ya no necesitamos este tipo de sacrificio, porque comprendemos que Jesús es nuestro Cordero. Y que un solo sacrificio fue suficiente, como dice en el libro de los Hebreos.
Leamos en 1 Corintios 5:7. Por eso nosotros no celebramos la Pascua, porque ya la Pascua se celebró, ya Cristo la cumplió. Y si es sombra, ya no tengo que quedarme con la sombra, ahora me quedo con la realidad. ¿A cuánto le gusta abrazar la sombra de la persona que ama? A ninguno, ¿cierto? ¿Para qué? Pero si usted tiene lejos a la persona que ama, está lejos y tiene una foto en su casa, ¿usted qué hace con la sombra? ¿Qué hace? ¿Cierto? Apapacha la foto, la acaricia, le habla, le da piquitos. No, no hay antirrománticos aquí ahora. ¿O no están enamorados entonces? Pero luego cuando vuelve el amado, cuando lo tiene cerca, ya no va a la foto, ¿sí o no? Ya no va a la sombra, porque ya tiene lo que es real. Hermano, ya tenemos lo que es real, lo real es Cristo. Entonces, ¿para qué seguir piqueando la sombra? La foto, no sé si me estoy explicando con mi lenguaje alegórico. Entonces, no tenemos que celebrar lo que ya es sombra y que para nosotros hay otra realidad. 1 Corintios 5:7 dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue ¿qué? Sacrificada por nosotros. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro Cordero, sacrificado para quitar nuestro pecado. Vuelva a Levíticos 23. Quiero leer el 5 nuevamente, de Levítico 23. En el mes primero, a las 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de... ¿qué día? 14. ¿Cierto que sí? Ok, versículo 6. A los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente. ¿Sí está tomando la idea? El 14 empezaba, o se celebraba la Pascua. Pero al día siguiente, al 15, venía otra fiesta. Versículo 6. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin... o sea que estamos hablando de una fiesta seguida. ¿Cierto que sí? O una fiesta dentro de otra. Más o menos. ¿Cierto que sí? El 14 Pascua, al 15 panes sin... oh, que estos detalles son importantes a la hora de analizar el texto. Lo que pasa es que uno lee, cuando uno no estudia la fiesta, no estudia esto, uno no comprende los detalles. Uno simple ve un poco de cosas aquí y dice, ¿y eso qué será? Y ni entiendo eso. Más bien ni lo leo. Pero cuando nosotros leemos la palabra apuntando a Cristo, que siempre ella apunta a Cristo, y no porque no podamos darle otro tipo de aplicación, pero cuando la leemos apuntando a Cristo comenzamos a entender mucho más lo que ahí está escrito. Entonces dice acá, a los 15 días de este mes, al día siguiente, la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis pan sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Ahora presta atención a esto. La levadura, una de las cosas que representa es al pecado, ¿cierto que sí? Y digo una de las cosas porque la levadura en otro pasaje representa la palabra, el evangelio. Porque nosotros no podemos dogmatizar una palabra. Muchas veces lo que hacemos es dogmatizar o adoctrinar una palabra con un solo significado. Y no siempre la levadura es tipo de pecado, pero en la gran mayoría de los pasajes es pecado, a excepción de aquella historia que Jesús dijo, el reino de los cielos es semejante a una viuda que tomó harina, masa, y la leudó hasta que todo fue leudado. Hablando precisamente, dando a entender la predicación del evangelio que iba a ser llevada al mundo entero, hasta que todo el mundo fuese evangelizado. De hecho, hace parte de las señales del fin de los tiempos la predicación del evangelio en todas las naciones. Será predicado el evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Yo sé que lo han leído en Mateo 24, ¿cierto? Correcto. Pero en este caso,
representa el pecado. Jesús en Mateo, y Marco también, en Mateo 16, le habla a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos. No voy a leer el pasaje, pero usted puede estudiarlo. En Mateo 16, del 5 al 12, Jesús en el versículo 6 le dice: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Y qué pensaron los discípulos? Los discípulos también como que pensaron por un momento: ya no está tirando indirecta. Uy, el Señor nos empezó a tirar sátiras. Porque ellos pensaron, mire, ellos dijeron: esto nos dice porque no traímos pan. ¿Cuántas veces usted ha dicho: ay, ese pastor lo está diciendo por mí? Por lo que yo le conté. Por eso a veces le digo a mis hermanos: no me gustaría darle consejo a ninguno. Perdóneme que sea sincero. Lo doy con mucho amor cuando me lo piden, ¿ok? Pero cuando usted me cuenta un problema suyo, yo a veces acá me siento amarrado para predicar un mensaje que Dios me dio y que precisamente está relacionado con lo que usted me dijo. Y una vez acá es como digo, Señor, para que no se ofenda. Porque usted tuvo el valor de confesar, de decir, de buscar ayuda. Pero ¿cuántas personas hay ahí que no lo están haciendo y necesitan ser confrontados así? ¿Pero qué hacemos nosotros? Por mí. ¿Sí ven? No hacen sino tirar sátiras desde el púlpito, pullas indirectas. Y es cierto que en ocasiones se usa el púlpito es para eso, lamentablemente. Pero en algunos casos nosotros no tratamos de sacarle a usted los trapitos en cara, al sol, echarle las cosas en cara, sino que es predicar la palabra de Dios. Pero digo, en ocasiones quisiera que una pareja sea la que aconseje y yo no saber nada para poder predicar con libertad. Porque yo les he dicho esto, ¿no? Desde el púlpito soy hasta soltero. Porque si la mujer tiene que llevar, que lleve también. Porque la palabra de Dios no puede uno limitarse a decir esto por mi esposa, a decir esto por mi padre, a decir esto por mi hijo. No, tiene que decirse. Le guste al padre, le guste a la esposa, le guste al hijo, le guste al cuñado, a quien sea. No le gusta, hay que decirla. ¿Sí me van a entender? Y no es por sátira, pero los discípulos pueden pensar eso. Esto está diciendo porque no traemos pan. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Por qué vienen a ustedes estos pensamientos? Y al final entendieron que se trataba de la doctrina errada, equivocada de los fariseos y los saduceos. Porque levadura está relacionada también con pecado. Y obviamente toda falsa doctrina es pecado. ¿Cierto que sí? Claro. Luego la Escritura dice más adelante también en Corintios: un poco de levadura leuda, y lo dice en Gálatas. O sea, contamina. Hablando a los de Gálatas, le dice: ustedes corrían bien. ¿Quién les fascinó? ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Un poco de levadura leuda toda una masa. Lo malo contamina. Por eso también dice la Escritura: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Contamina, ¿cierto? Entonces no se podía comer pan con levadura, sino sin levadura. 1 Corintios, capítulo 5, 6, 7 y 8 dice: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, sin pecado, sin contaminación. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Para Cristo es el pan de vida. Amén, lo dice en el Evangelio de Juan. El pan sin levadura es tipo de la vida de Cristo, una vida sin pecado. Pero también debe ser la vida del creyente, que desde que se convierte a Cristo debemos dejar toda práctica de pecado. No una vida o un cuerpo sin pecado como el del mismo Señor Jesús, porque nuestro cuerpo nació bajo pecado. Porque el pecado sigue morando en nuestras vidas,
Pero con el señorío de Cristo, ya el pecado no se enseñorea de nosotros, sino que nosotros debemos de enseñorearnos del pecado. Pero como nosotros descuidamos nuestra relación con Dios, ¿qué hace el pecado? Nos vence. Pero vuelvo a esto, si pecamos, lo que tenemos que hacer es con sinceridad y verdad, pedirle perdón a Dios. E inmediatamente nuestro pecado es quitado, limpiado, lavado. Entonces, así como Cristo vivió sin pecado, nosotros debemos vivir una vida sin práctica de pecado. Panes sin levaduras. Como dice acá, celebremos la fiesta. Ya no es esa fiesta de comer panes sin levadura, sino que ahora nuestra vida debe ser con sinceridad, con integridad, con verdad. Usted y yo debemos ser cristianos aquí y afuera. Pero a veces aquí una cara de santo que no podemos con ella. Y en la calle, no voy a decir la palabra, pero otra cara. Y en el trabajo otra. No debería ser así, mis hermanos. Debemos ser cristianos sinceros, íntegros, aquí y afuera. Nuestras luchas afuera, igual en todo lugar. Lo que a veces nos volvemos es hipócritas, como los fariseos. Vestiduras largas, filacterias, sepulcros blanqueados, pero por dentro podridos. Y así no debe ser. Porque no ganamos nada con engañar a los hombres, mis hermanos. ¿De qué nos sirve que usted engañe a su padre, a su madre? ¿De qué le sirve a usted, joven, que su mamá entre a la habitación de sorpresa y usted abra la Biblia como si nada? Y que su mamá, ay, está leyendo la palabra. Pero acabó de bloquear el celular viendo groserías. No sirve. No sirve. Por eso, con sinceridad y verdad. Presta atención a este detalle, ¿no? El pueblo de Israel, dentro de esta ceremonia de panes sin levadura, colocaban en una cuchara de madera la levadura y la envolvían en una tela de lino y la quemaban dentro de su costumbre, dentro de su cultura, dentro de su celebración. Ellos hacían esto. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que esta forma de hacer eso apuntaba a Cristo también. Porque Cristo murió, ¿cierto? ¿Y qué hicieron cuando lo bajaron de la cruz? Lo envolvieron en sábanas, en lienzo, ¿cierto? Y lo sepultaron, ¿cierto que sí? ¿Qué llevó él en su muerte? La levadura tuya y la mía. El pecado tuyo y el pecado mío. Cuando lo echaban al fuego es como si estuvieran haciendo un castigo. Simbólicamente estaba representando a Jesús. Porque el castigo de nuestra paz, de nuestra condenación, fue sobre él. El precio que merecía nuestro pecado lo pagó Jesús. El abandono del Padre era por la levadura nuestra, que Él estaba llevando en su muerte, en su cuerpo. O sea que con la muerte de Él se cumpliría esta celebración de los panes sin levadura. Pero ahí no para la fiesta. Voy a seguir avanzando porque me dieron minutos. Se lo recuerdo, ¿eh? Vuelva a Levítico 23. No, igual terminamos y de una vez celebramos la cena porque aquí estamos hablando de la muerte de Jesús. En el versículo 10 continuamos con las fiestas. ¿Habrá otro tintico que me puedan regalar, por favor? ¿Tiene? Gracias. En el versículo 10 dice, sigue leyendo. Habla a los hijos de Israel, diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy,
y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Oiga, tremendo esto. ¿Esta fiesta cuándo se hacía? ¿Esta celebración de las primicias, de los primeros frutos? El día siguiente del día de reposo. El 14, Pascua. Al 15, panes sin levadura, ¿cierto? Viene el reposo y luego viene las primicias. ¿Sí estamos acá? ¿Me están tomando la idea? Cuando Jesús murió, lo bajaron rápido de la cruz. ¿Por qué? Porque era día de reposo, ¿sí o no? ¿Sí estamos aquí o no? ¿Era día de qué? De reposo. O sea que estas fiestas eran seguidas. No era que una se celebraba en una semana de un mes y la otra, no. Era en el mismo mes, seguida la celebración. Y con Jesús pasó eso. Sacrificado, sepultado, resucitado. Por eso es que se vuelve interesante las celebraciones de estas fiestas. En la vida de Jesús. Entonces, la fiesta de las primicias, hoy en día obviamente eso se toma como negocio, ¿no? Hoy en día las iglesias al primer mes del año y la fiesta de las primicias, traiga su primer sueldo, su primer salario del año. ¡Ay! Se vuelve un atracadero. Pero acá estaba apuntando a Cristo Jesús. Dice, vuelvo a esto, en el versículo 11. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. Esto es una representación de levantar la gavilla hacia el cielo. Que a la vez pudiéramos decir que estaría hablando de la ascensión de Cristo resucitado al cielo. Mecida al cielo. Dice, el día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta fiesta se celebraba después del primer día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el primer día de la semana. ¿Y cuál es el primer día de la semana en nuestro calendario? Domingo. ¿Cuándo resucitó Jesús? Un domingo. El primer día de la semana se levantó de la muerte, venció a la muerte. El primer día de la semana, después de los panes sin levadura, resucita Cristo. Lea Lucas 24. Todos los evangelios narran la resurrección de Jesús. Pero Lucas 24 dice, versículo 1 dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que cuando ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cristo vive. Amén. Cristo resucitó. Se levantó de la muerte. La fiesta habla de un principio. Cuando hablamos de primicia, estamos hablando de algo que se ofrece como primero, pues. Perdóneme tanta redundancia. Cuando usted habla de su primogénito, está hablando de su primer hijo o de su primicia. Cuando la gente cultivaba, cosechaba, lo primero que daba, el fruto se recogía, eso era lo que se ofrecía como primicia para Dios. Y que debía de ofrecerse tal cual como el Señor lo había determinado. Ahora, Cristo es primicia de la resurrección. ¿Cuántos lo leen en la palabra? ¿Lo han leído? ¿Cuántos lo saben? Bueno, vamos a 1 Corintios, si no lo sabían. 1 Corintios 15. Ya voy a ir terminando por hoy, ¿vale?
1 Corintios 15, del 20 al 23 dice: mas ahora Cristo ha resucitado, ¿de dónde? De los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es Cristo de la resurrección? Primicia, porque resucitó y la muerte no tiene potestad sobre él. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. ¿Quién es Cristo? Las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Hechos 26, 23 dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Colosenses 1:18 dice: y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que tenga en todo la preeminencia. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea que esta primicia, según lo que vemos en la palabra y entendemos, estaba apuntando a esa resurrección de Cristo, y en ese orden en que se celebraba la fiesta. No creo que sea una coincidencia, y mucho menos apuntando todo lo que la Escritura habla acerca del Cordero de Dios. Ahora, seguido de este día, Levíticos 23:15, la semana, seguido de este día de celebración de primicia, debían de contar 7 semanas, o sea, 49 días, y luego un día más, o sea, 50 días. Recuerda que se celebró la Pascua, se habló de la resurrección de Jesús, pero los judíos no se fueron de Israel. O sea, después de todo esto que pasó, ellos siguieron ahí 50 días más. Por eso en Hechos 2 dice que habían de todas las naciones, medos, partos, elamitas, cuando se derrama el Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Ok. Levíticos 23:15 al 17 dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla, o sea, la fiesta de las primicias. Mire que todo es seguido, estas primeras 4 fiestas. ¿Cierto que sí? ¿Estamos acá o no? Todas pegaditas, todas juntas. Dice, contaréis, dice, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano. O sea, se ofrecía otra ofrenda, pero de otra cosecha, otro nuevo grano, porque estaban pasando 50 días más. Ojo a esto, ¿no? Versículo 17: de vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para... Oye, acabamos de celebrar una sin pan sin levadura y ahora otra con pan con levadura. ¿A lo que estamos aquí? ¿Me está tomando la idea? ¿O está más perdido que...? ¿Sí ha tomado la idea del mensaje o no? Presta atención a esto. Entonces, la fiesta de las semanas se celebraba 50 días después de la fiesta de las primicias, para que lo comprendan. Ese fruto eso estaba representando algo que iba a acontecer nuevo después de esa fiesta, una nueva cosecha, una nueva ofrenda, que ahora incluía 2 panes, porque no eran 3 o 4, 5, 6, 7, 8 o 12 panes, uno por cada discípulo, por cada tribu. 2 panes y con levadura. Ahora pues con pecado podríamos pensar, ¿cierto que sí? Claro, pudiéramos imaginarnos eso. ¿Sabe qué entendemos acá? Que Dios nos estaba dando un mensaje claro, que Cristo es ese pan sin levadura, pero que nosotros, aunque seamos transformados, aunque nos convirtamos a Él, seguimos siendo un pan donde mora nuestra naturaleza pecaminosa. Y al ser 2 panes podemos entender que uno puede relacionar al pueblo de Israel y el otro a los gentiles.
que de los dos pueblos hizo uno solo. Pero que a pesar de esa naturaleza caída de pecado que mora en nuestras vidas, nosotros venimos a hacer un nuevo fruto para Dios. Pero que ese nuevo fruto para Dios solo se obtiene por el Espíritu Santo de Dios. Se lo voy a resumir así rápido por causa de tiempo. Usted lee Hechos capítulo 2. Se da cuenta que Jesús resucita y dice la Escritura que estuvo 40 días con los discípulos, ¿cierto que sí? Hablándoles, enseñándoles, respondiendo. Y le dijo, no se vayan de acá hasta que venga sobre vosotros la promesa del Padre, la cual oíste de mí, o sea, el Espíritu Santo. Dice que los discípulos, después de que Jesús ascendió, ellos seguían con gozo, con alegría, y se reunieron en ese lugar, aposento alto, y habían como 120. Y el día de Pentecostés, o sea, los 50 días, se derrama el Espíritu Santo de Dios. Y dice que se repartieron lenguas de fuego, ¿cierto? Y los que estaban ahí de todas las naciones decían, ¿cómo estos hablan en nuestro propio idioma? Las maravillas de Dios. Pero algunos de ellos dijeron, estos están borrachos. ¿Y qué hace Pedro? Se levanta y toma la vocería. Y comienza a decirle, esto es lo que está escrito por el profeta Joel. Y empieza a hablarles y a decirles. ¿Y qué sucede al final? Como 3,000 personas se convierten. ¿Qué hubo allí? Una nueva cosecha. Una nueva ofrenda para Dios. De personas que aunque tenían una naturaleza pecaminosa por la muerte y resurrección de Jesucristo, ahora son agradables delante de Dios. ¿No cree usted que Dios es maravilloso? Cosas que no hubiésemos entendido antes, pero que hoy podemos verla por esa obra redentora tan preciosa del Señor. Tú y yo ahora venimos a hacer ese nuevo fruto, esa nueva ofrenda, esa nueva gavilla que se ofrece para Dios. Que a pesar de tener una naturaleza caída de pecado, podemos ser agradables y podemos ser aceptos delante de Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, por su muerte y por su resurrección. Y aquí vemos que en esas primeras 4 fiestas que se celebran seguidas coinciden con la vida de Jesús en sus últimos 50 y tantos días aquí en la tierra. No creo que sea casualidad. Creo que Dios estaba hablando al mundo y en especial a su pueblo de lo que sería lo porvenir, como dice Pablo. Era en sombra de lo que ha de venir, como empezamos leyendo en Colosenses. Y presta atención que este versículo la Reina Valera lo habla en presente, en futuro, perdón. Vuelvo a leer Colosenses 2. Dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Estaba hablando de todavía, como si comprendiera que faltaba algo que todavía no se había cumplido de esas celebraciones del pueblo de Israel. Por eso dice comida, bebida, días de fiesta, luna nueva, reposo. O sea, de las celebraciones que ustedes hacen o que ellos mismos celebraban, porque Pablo judío, hay sombra también de lo que ha de venir. O sea, falta un cumplimiento en el futuro. Entonces, con esta celebración de Pentecostés, 50 días después de que Jesús resucitó, con el envío del Espíritu Santo, que es promesa del Padre y del Hijo, Jesús cumple esa fiesta de las semanas, ya que con la predicación del Evangelio, y en especial aquí por Pedro, se presentaron nuevos frutos para Dios el Padre. Y empieza la salvación para los judíos y los gentiles en el mundo entero. No sé si me hice entender hasta acá. Nos quedan faltando 3 fiestas: trompetas, expiación y tabernáculos, que la estaremos estudiando el próximo domingo si Cristo no ha venido. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra, por este corto estudio, Señor, enseñanza de tu palabra que nos deja ver cómo desde la antigüedad, Señor, estabas hablándonos a nosotros cosas que por no ser judíos no íbamos a comprender, pero aún los que eran judíos mismos no lo comprendieron, Señor.
Pero que hoy nosotros, por tu Santo Espíritu, por tu palabra, podemos entender todas estas maravillas, toda esta profundidad de la riqueza, de la sabiduría de nuestro Dios. Y cómo, Señor, en estas celebraciones nos estabas incluyendo a nosotros, a los gentiles que estábamos sin Dios y sin ley en el mundo. Cómo nos estabas enseñando que de los dos pueblos ibas a ser uno solo, donde no hay judío, donde no hay gentil, donde no hay bárbaro, escita, donde no hay ningún tipo de distinción, porque tú eres ese Dios que no hace acepción de personas y que ofrece la salvación para toda la humanidad, a pesar de la naturaleza caída de pecado en la cual estamos. Doy gracias por tu palabra y pido en el nombre de Jesús que lo poco o mucho que hemos estudiado, Señor, hoy de estas celebraciones, que no logramos a comprender a su profundidad porque nuestra cultura es muy distinta y diferente, pero que por tu Espíritu Santo podemos entender lo principal para nuestras vidas. Espero que se guarde en nuestro corazón y siga hablándonos al corazón y siga, Señor, guiándonos, valorando, comprendiendo el sufrimiento, porque dentro de esta celebración habían hierbas amargas, lo cual hablaba del sufrimiento de tu Hijo Jesucristo, ese Cordero de Dios que quitó el pecado nuestro, Señor. Gracias pues, porque sabemos, Señor, que estás que viene y no queremos ser sorprendidos. No queremos, Señor, quedarnos a sufrir en esta tierra por no estar preparados, por no estar atentos, por no estar velando y llorando. Así que ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes hasta el día glorioso de tu venida. En el nombre de Jesús te doy gracias y gracias por este momento que a continuación sigue, Señor, donde celebramos, conmemoramos